Gracias al gran trabajo que están haciendo promotoras literarias como Silvia Alfaro desde Ottawa con la Feria Iberoamericana del Libro, tenemos el gusto de llegar el día de hoy en Hablemos Escritoras a Margarita Feliciano. Argentina, italiana, canadiense, es poeta, traductora, catedrática y promotora cultural del español y de lenguas romance. La conversación se da hoy en el contexto de esta feria y nos da muchísimo gusto el día de hoy llevarla hasta todos ustedes. Tiene estudios en la Universidad de California, Berkeley, la Universidad de California, Los Ángeles y la Universidad de Florencia. Yo soy Adriana Pacheco y esto es Hablemos Escritoras, un espacio dedicado en cuerpo y alma a difundir la obra de escritoras, traductoras, editoras, críticas que están cambiando la literatura el día de hoy. Reconocemos también el trabajo de quienes nos preceden, estas grandes precursoras que han hecho de la literatura un espacio de creación, de recreación y de reflexión. Proyecto hermano de Hablemos Escritoras que estamos lanzando es Somos Literatura, porque queremos también reconocer y tener un lugar a donde poder consultar qué se está haciendo, quiénes son las voces dentro de lo que es la traducción, los agentes literarios, las ferias del libro, en dónde están, a cuáles premios podemos nosotros mandar nuestros trabajos, cuáles son las editoriales que están publicando en el territorio americano y próximamente Canadá y Puerto Rico. No olviden seguirnos, ser parte solidaria de este gran proyecto para hacerlo crecer más y más. Bienvenida Margarita Feliciano y esto es Hablemos Escritoras. Tenemos el gusto de estar el día de hoy en Glendon College, en esta hermosísima ciudad de Toronto, en un día bellísimo. Yo no sé qué suerte hemos tenido, pero el cielo azul de Texas se vino con nosotros hasta Canadá, por lo menos eso me dijeron hoy en la mañana. Yo no sé cuántos días nublados tengan en esta ciudad, pero lo que sí les puedo decir es que la estamos disfrutando muchísimo. Estoy muy agradecida que nos abrieron las puertas de esta universidad, Marta Batis, Cora Testa, y todo el equipo que nos ha ayudado para tener este espacio en un rincón en la Universidad de Glendon College. Y hoy tengo el gusto de recibir en este podcast, en esta entrevista del tour que hacemos cada año. Este es el 2025 y este año vamos a estar en Toronto, en Ottawa y en Montreal. Y bueno, pues recibo a una gran pionera, a una gran promotora, una escritora, una académica que ha fundado varios proyectos y varias iniciativas. Muchísimas gracias, Margarita Feliciano, por estar acá. Muchas gracias por haberme invitado a venir aquí. Al contrario, gracias porque yo sé que después las distancias y el tráfico y todo es complicado y sin embargo hiciste un espacio en tu agenda. No vamos a estar completos si no tenemos tu voz. Así que bueno, empecemos un poquito. Tú vienes, tu herencia es italiana, argentina, canadiense. Bueno, antes de canadiense fui también americana, Oh, porque viví en Estados Unidos y estudié en la Universidad de California, Berkeley. sí. Y entonces, mi venida aquí a este país fue causada por un drenaje de cerebros que hubo en esos años Wow. para la cuestión de la guerra de Vietnam. Muchos americanos, de hecho, en la Universidad York University, la primera vez que yo vi una cola para votar, eran todos mis colegas americanos. Oh, Era para votar para el próximo presidente. sí. Eran todos americanos. Wow. Y nos saludamos. Claro. Entonces, ¿dónde naciste tú, Margarita? Yo nací en Italia, en Sicilia, Ay, qué en un bien. pueblo chico llamado Pozzallo, Ajá. que queda cerca de que hay un ferry para ir a Malta. Oh, Así que si la gente quiere ir, tienen que visitar Pozzallo. Y bueno, tengo familia ahí. El alcalde del pueblo es un pariente mío, así que estamos muy bien. En fin, tengo contactos con Italia todavía. Tengo también parientes en Siracusa, porque mi papá era de Siracusa. Y entonces estamos en contacto con email y también a veces Zoom, porque yo soy como la matriarca de esa familia. Y entonces lo que estoy haciendo es recopilar las canciones que cantaba mi mamá
No, qué lindo, Entonces se la mando a toda la familia. qué lindo. Y ellos me contestan y qué sé yo, ¿no? Qué lindo, Así qué li que, y lo argentino, entonces, bueno, hay una migración bueno, italiana después de... enorme en Argentina. Exactamente. Pero lo Ujú. que pasó fue que cuando yo nací, mi papá estaba ya en la guerra, yo ni siquiera lo vi a mi papá. Oh, Y cuando volvió, nadie sabía si estaba vivo o muerto por más de 8 años. no. Pero por fin recibieron de la Cruz Roja que estaba vivo y qué sé yo, y llegó. Ujú. Y entonces tenía un hermano en la Argentina, en la ciudad de Mar del Plata, Ujú, donde es un lugar de veraneo muy lindo y qué sé yo. ujú, Y dice, ¿por qué no te vienes aquí? Le dijo a su hermano, para visitarnos, para estar ujú, aquí, ujú. porque Europa está destruida. Era la época 1948, cuando todavía se estaban Sí, haciendo ciertas cosas. claro. Y así que fuimos allá. Y por eso fue que yo aprendí el español y después fui a la escuela primaria, escuela secundaria, hasta el tercer año. Pero después mi papá estaba trabajando para la Standard Oil Mm, y entonces él iba y venía. ujú, Y mi mamá dijo, bueno, o te vienes a vivir acá o nos vamos nosotros para allá. sí, Y fue que fuimos a Estados Unidos ujú, y yo fui en una escuela en que era para extranjeros mm, en Oakland, en la mm. ciudad de En Oakland. Oakland, ah, mira. Sí, y entonces que tenían todos los cursos, ¿no? Por ejemplo, ciencias, pero a un nivel elemental y cosas por el Mm, estilo, ujú, hasta que el inglés estuviera a cierta altura ujú, para ir a las clases de los otros estudiantes. Y ujú. yo hice eso, y entonces ahí hice la solicitud para ir a la Universidad de California y la pasé sin ningún problema, porque yo había estudiado también un poquito de inglés en la Argentina, Ujú. pero era el inglés británico, no el inglés americano, así que Oh, yo no entendía nada cuando hablaban, claro. pero Ujú. sí lo podía leer. Qué bien, qué Sí. bien. Qué maravilla. ¿Y cuándo llegas a Canadá? Bueno, entonces en el año 1969 Mm, llegamos, después de haber acabado mi carrera, mi ex marido quiso ir a la Universidad de California, Santa Bárbara, mm, porque él quería hacer una tesis doctoral con un profesor ahí de francés, Pierre Delattre. mm, Y entonces fuimos allá. No era como Berkeley para mí, ¿no? Porque ujú. toda la vida yo he estado enamorada de Berkeley. Ya lo creo, qué universidad, ¿no? Es una universidad, hay mucha cosa, ¿no? Claro, Sí, claro. sí, sí. ¿Llegas a Canadá y empiezas poco a poco incrustándote en la literatura o es desde el inicio? Bueno, en la enseñanza primero. Entonces, Ujú, cuando hubo la reunión del MLA, Modern Languages Association, ujú. mi ex esposo fue con su currículum en una entrevista y llevó mi currículum Ah, y entonces me dieron un puesto. En esa época se daban puestos ujú. en la universidad en York University, que estaba todavía en vías de construcción. Oh, Y ah, entonces ahí estuve y que es en yo, donde estamos ahorita. exacto. Entonces toda la vida aquí en el Canadá he estado asociada con York University. Y bueno, hice el programa de italiano, después estuve en estudios latinoamericanos. Qué bien. En fin, tuve una vida muy activa, intelectual y también académica con Claro, todo el mundo. claro. Y bueno, y entonces después, ¿qué pasó? Que hubo una vez en que una decana, que era una principal, se llamaba Diana Dunn, y Mm, esta Diana Dunn fue a York para ujú, entrevistar a gente que quería en este país, ujú, en este college, en ujú. Glendon. Y entonces ella me dijo en francés, ¿Comment allez-vous? Y yo le dije, très bien, et vous-même, comment allez-vous? Y ella me dice, usted viene para acá. Qué Fue así bien. que vine a esta. Entonces daba clases de español, pero utilizando el francés. Ujú, Los estudiantes eran muy diferentes de los que yo estaba acostumbrada a enseñar, pero era verdad muy importante para mí. Entonces claro. estuve con colegas en el departamento de español. Estaba Ujú, una señora Caridad Silva, que era ujú, cubana ujú, originalmente, mm, y otras personas más. Así que eso fue la vida, pero después,
Ah, sí, una cosa, hubo una huelga y entonces los que, como perdimos la huelga, a la gente que tenía 65 años se tenía que jubilar compulsory retirement. Oh, Es decir, que teníamos que jubilarnos. Y eso fue para mí una gran tristeza, porque yo siempre estaba acostumbrada a hacer lo que yo pensaba y lo que yo quería. claro. Pero con esa regla, entonces yo creé la casa editorial Antares anteriormente Sí, 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 para cómo no. quedarme en este college, aunque sea intelectualmente. Claro, Y claro. eso fue lo que hice. Qué bien. ¿Y cuáles son las cosas que te han dado de satisfacción, Antares? Bueno, tener un montón de personas que me estaban apoyando mucho, Mm, especialmente el que era decano en esa época, ¿no? Ken McRoberts. Ese señor era muy, en fin, porque era con la cuestión del conflicto entre Cataluña y España. Entonces él tenía una especie de simpatía para las personas de Latinoamérica y de hecho en esa época si un estudiante se tenía que graduar podía utilizar o un conocimiento del francés o del español. oh, muy bien. Eso fue con ese decano. Ujú. Pero las cuestiones después, cuando él se fue, vinieron otra gente, otros decanos de una mentalidad muy diferente que querían hacer este college francófono. Mm, Entonces todo el mundo que no era francófono, ujú. ¿verdad? Claro, claro. Margarita, muchas felicidades por este reconocimiento, 10 Most Influential Hispanic Canadians. Sí, gracias. Esto obviamente pues es un reconocimiento a una trayectoria, pero ¿en qué dirías tú que es en lo que tu trayectoria ha influido la escena literaria en Canadá? Sí, siempre he sido una banderada del español en este país. Y como tú lo verás en el libro, que Sí, ese es tuyo. Bueno, son gracias. tuyos. No, me encanta. Llegó Sí, cargada Margarita con unos libros sí. preciosos y ahorita vamos a hablar Bueno, de pero ellos. esto ahí te traza los 30 años de historia Claro, del español en este país, de 1991 a 2021, y precioso. con testimonios. Es un Ujú. libro testimonial, así que te va a gustar, pienso que te va a interesar. Claro que sí, con eventos y con invitaciones, Exacto, reconocimientos. yo creé el Festival de la Palabra y de la Imagen como en 1992, poco a poco, y duró hasta cuando yo me jubilé, bueno, hasta el año 2015. Y entonces hacíamos muchos eventos y la comunidad hispana venía aquí porque era gratis, no tenían que pagar nada. Ujú, Entonces fue una cuestión muy, claro, muy importante, porque había muchos, y ahora tengo muchos amigos todavía que recuerdan esos días. claro, claro, me imagino. Acá hay una fotografía muy bonita de una reunión, literary meeting en tu casa y pienso en las tertulias, ¿no? Qué Eso es lo que lindo, yo ¿no? tenía, lo que yo tenía, Ajá, tocaban la porque yo les guitarra y habla. enseñaba, claro, Sí, todo, hacía cosas, ¿no? Porque los hispanos tenían ese placer, ¿no? De conseguir a alguien que esté a favor de la lengua española, de la cultura, de todo. claro, claro. Así que, Eso me parece muy importante. Vamos a platicar de tus libros. Por un lado, tú tienes esta obra que es tuya y por otro lado, eres traductora. Y eso obviamente enriquece muchísimo, ¿no? Yo siento que los traductores que además son escritores, pues enriquecen doblemente el lenguaje, lo que están utilizando para traducir y para escribir. ¿Cuál es tu primer libro, Margarita? ¿Cómo empiezas como ese escritora? es el libro de poesía que fue auspiciado por CERLAC. Digamos, el costo fue auspiciado por CERLAC. Y si ves atrás, ahí está mi foto. Sí, Ventana sobre el mar, Window Window on on the the Sea. Sea. Y es una colección de poemas y tiene la introducción de Fernando Alegría, como dije, y está Sí, muy linda escrita. sí, Sí, sí. así que cuando la leas te va a gustar. Claro, porque además como libro bilingüe, bueno, se enriquece muchísimo, ¿no? Claro. Qué maravilla. Platícanos un poco sobre ya las siguientes colaboraciones que tuviste apoyando para que se hicieran otro tipo de esfuerzos, ¿no? Para otras escritoras como antologías, como investigaciones. Ese siempre ha sido mi objetivo, no darme en relieve, no ponerme en relieve, salvo por 2 o 3 libros
que fue uno que, ese es, después el otro que ves ahí, y un tercero que lo hicieron con la asociación, como se llamaba, en Ottawa, que te mandé anoche. Sí, Y sí, entonces sí. esos tres. Y ese tercero fue, no lo traje porque es el único que me queda. Y ese fue el libro porque yo lo hice la primera parte, los testimonios que la gente me había escrito en ese libro. La segunda parte hice como una pequeña antología de mis poemas para llevarlos a los lugares que me invitaran a leer algo. Claro, Entonces así fue. claro. ¿Tú sientes que la poesía acá en Canadá de alguna manera se ha enriquecido mucho por esta multiculturalidad que se ve en el país? Hay poetas que tú sigues, a quienes lees dentro de lo que es poesía canadiense. Sí, yo pienso que sí. Y bueno, hay muchos buenos escritores hispanos en este país también. Sí, Y ahora estoy claro. tratando de publicar un libro de María Figueredo, Ajá, qué que es, bien. ella viene, Es uno de los nombres que tenemos en nuestra lista. claro, Sí, me sí, yo encanta. la recomendé. A mí Ay, me sí. recomendó Ladi Rojas. Sí, 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 que Sí, la tenemos ya también en nuestro podcast claro, y con una claro. entrevista preciosa que nos dio. Claro que Bueno, sí. Cuéntanos, entonces, ¿la tienes a ella también? sí, que ella ha escrito un libro muy lindo llamado Uno, Ajá. One Uno, Ujú. que tiene unas alusiones muy lindas. Es un libro como de amor, pero no de amor de esos poemas, ¿verdad? De amor que se leen todos los días, sino muy especial. Y a mí me gusta, y le hice hacer la introducción de Hugh Hazelton. Hugh Hazelton es la persona importante porque él fue el que nos puso en primera plana en este país Ujú, cuando publicó un libro llamado Latino Canadá. ujú, Y Hugh Hazelton es una persona muy linda, muy modesta, que es americano de Chicago, me parece, de un barrio de Chicago, y él vino como parte de la guerra de Vietnam. Como tú mm, sabes, mucha gente vino aquí y ujú, se casó con una canadiense que ahora ha muerto, la pobre. mm. Y él ha sido mi gran amigo toda la vida y también ha ganado el premio del gobernador general como traductor. Oh, Así que es una persona muy modesta, pero muy calificada. claro. Entonces él escribió el prólogo del libro de María Figueredo I. Ujú, Así que yo lo estoy traduciendo al inglés. Él lo escribió en español. ujú. Y entonces eso es lo que estoy haciendo. Eso me encanta, porque además sigues activa, pero de alguna manera conectada con otras escritoras y con escritores, ¿no? Claro, Eso es muy claro. interesante. ¿Cómo piensas tú que es la escena literaria hoy en todo lo que viene con la literatura, pues más contemporánea? ¿Cómo ves la escena literaria de la literatura contemporánea en Canadá? Bueno, gente como Margaret Atwood, Ajá. si ella, cuando yo llegué a este país, estaba en vías de evolución Ujú. y ahora me parece que ha llegado a la evolución. Y le dieron el premio, ¿a quién le dieron el premio Nobel el año pasado? No se lo dieron a ella. Bueno, esta Alice Munro, ¿no? Exacto, exacto. Que yo pienso que ella lo hubiera merecido más. Si piensas que hubiera sido mejor Aswood. Sí, porque ha evolucionado. El primer libro que ella publicó fue algo que tenía que ver con una torta. Mm, El título no lo recuerdo en este momento, pero era una torta en que había una mujer adentro. encima Ajá, y la sí. cortaban. Oh, ok. Ok. Bueno, pensando en que torta es otra manera para decirle pastel, como le decían en otros países, ¿no? Me encanta cómo ustedes le llaman torta, me fascina. Sí. Y es parte, obviamente, Atwood ha roto, Se ¿no? llama The Edible Woman. No, The Edible Woman, ya, exacto. Sí, sí, muy Sí, bien. es un lindo libro. Bueno, no tan lindo, porque en esa época había una diferencia entre Canadá y los Estados Unidos, en que ellos se llamaban palomas, doves, y los Estados Unidos eran como cuervos, una cosa así, Oh, los pájaros, ¿no? Y ella ajá, hizo y entonces, pero poco a poco fue evolucionando, ajá, publicó libros interesantes, en mi opinión. sí. Por ejemplo, uno sobre cómo se define una mujer, qué sé yo, de lo que uno come. Lo que uno come es lo que, digamos, de qué profesión es esta persona. Qué propuesta, wow. Sí, fue una cuestión bien interesante. Yo hice un trabajo
comparando a Luisa Valenzuela, Oh, wow. ¿verdad? Porque son de la misma generación, 1938, Ajá. con ella, ¿no? Porque el libro de Luisa Valenzuela se llama Hay que sonreír. Sí. Y es una chica que viene del campo y tiene que hacerse prostituta porque no tiene comida, entonces todo el mundo le da de comer cosas no muy buenas. Oh, oh. Entonces me pareció interesante y yo lo leí en Luján. Ujú. Había una señora que ahora ha muerto, la pobre, Juana Arancibia, no sé si tú. No, no, no. Ella era una persona muy importante que creó el Instituto Literario y Cultural Hispánico Oh. y cada año íbamos a lugares diferentes Ujú, con el mismo grupo. ujú. Íbamos a España, íbamos a los Estados Unidos. Yo inclusive hice una reseña de un libro que ella publicó, que ella era poeta también, Las piedras de la patria chica, se Mm, llama el libro. Ella era de Salta, del norte de la ujú, Argentina, ujú. así que era, digamos, de una cultura más bien provincial que Claro. de la capital. Claro, claro. Ahorita que mencionas a Luisa Valenzuela, los invito a que vengan al podcast a escuchar nuestro episodio 378, donde tenemos una entrevista preciosa, preciosa con Ay, Luisa Valenzuela, que ¿cuándo la tuvimos el tuvieron? gusto. Sucedió ya hace tiempo, ahorita les voy a decir cuándo, pero está todavía, como siempre, disponible en nuestra Sí, enciclopedia. Esta fue en el 2022, en octubre. Oh, va a ser exactamente el 3 de octubre de 2022, o bueno, sea, van a ser 3 años ya de esta entrevista. Es que en Hablemos Escritores pues ya tenemos 8 años haciendo esto y bueno, muchos nombres importantes se han sumado. claro. Yo la llamo la loca lúcida, porque en esa época era que tenía una lucidez mental, pero hacía las cosas más extrañas del mundo Qué y bien. lo hacía muy, muy lindo, muy bien. Ella fue invitada, yo la conocí cuando ella fue invitada al Harbourfront, donde Ah, había una cuestión. qué La lindo. conocí, éramos amigas y estuvimos mirando juntas cuando se casó Diana con el príncipe. Oh, Estábamos mirando la qué tele juntas. maravilla. ¿Quién iba a decir que iban a pasar tantas cosas después de esa boda, verdad? Sí, Qué sí, interesante. Sí, una gran figura en la literatura con una sí. obra espectacular. De verdad los invito. Este es el tipo de lectura y por eso Margaret Atwood me gusta también, porque tienen ese mismo tipo de Claro, escritura. claro, claro. Qué interesante lo que has hecho. De verdad es increíble, Margarita, y toda esta trayectoria, porque pues has abierto un campo que era importante también, ¿no? Y has colaborado con muchísimas iniciativas que han ayudado a la literatura en español. ¿Quieres cerrar nuestra conversación con algún punto más? ¿Con qué quisieras cerrar esta Bueno, plática? cuando conocí a Miguel Ángel Asturias, Mm, que era cónsul de Guatemala en Francia, ajá. yo lo fui a conocer porque había leído su libro Mulata Ujú, de Tal. ujú, sí, Y eso me estaba teniendo, ¿no? Como estaba como un espacio claustrofóbico, qué sé yo fui a verlo para decirle, bueno, ¿me puede explicar lo que dice este libro? ujú, Y él me dijo, no, no le puedo explicar nada, solamente usted vaya a Guatemala y cuando esté ahí usted se va a dar cuenta. mm, Porque una cosa que a mí me gusta mucho es la cuestión de la religión, ¿no? Entre las dos, el sincretismo religioso que ujú, existe en Guatemala. sí. Porque, por ejemplo, si tú vas ahí con una cuestión que dices, quiero hacer costumbre, la palabra costumbre quiere decir, quieres saber lo que está pasando en este país. Te Ujú, dicen, bueno, nosotros creemos en la Virgen María y en esto, qué sé yo, qué es. Pero después te dicen algo que como un Dios que tuvo un sacrificio, pero como usan el presente siempre, no usan el pasado, ujú. no te das cuenta si eso pasó antes o ahora. Entonces fue una situación muy importante para mí que hice esto y estuve ahí, estuve en el Instituto Francisco Marroquín, fui invitada, ¿no? Entonces, y yo me di cuenta de lo que me había dicho Miguel Ángel Asturias, que él no podía explicar esas cosas, que cada persona lo interpreta de la manera
en que uno, ¿verdad? Claro, claro, cada quien interpreta de su manera. Exacto. Sí, pues felicidades también por eso. Muchísimas gracias, Margarita, Bueno, por con venir mucho hoy. Gracias gusto. por mis libros tan lindos que se van ahora a Austin conmigo. Así que muchísimas gracias por estar en Hablemos Bueno, yo te Escritores. quiero agradecer a ti por venir acá y por haber hecho estas cuestiones, ¿no? De poner en primera plana la cultura hispana en este país. Oh, no, al contrario, muchísimas No, eres una gracias. embajadora, eres una persona. Espero que continuemos en contacto. Seguro que sí. Pues una vez más, muchísimas gracias a Margarita Feliciano por habernos acompañado el día de hoy en esta entrevista. De lo más interesante es su trabajo de promoción literaria y su propia producción. Recuerden que Hablemos Escritoras es producido en la bellísima ciudad de Austin, Texas. Es gracias a un equipo maravilloso tras bambalinas, Andrea Macías en la producción y en la traducción, en la edición de audio y masterización Cristian Josefi, preparación de materiales y coordinación Brenda Ortiz. Colaboradores del proyecto Liliana Valenzuela, Francesca Denstedt, Anjane Delgado, Isabel Ibáñez de la Calle, Rosemary Salum, Teresa López Pelliza, Valeria Rey de Castro, Julia Santibáñez. Nuestra mesa LAM, Gabriela Poli, Gisela Cosac, Lorena Amaro, Marta Batis, Mónica Velázquez, Mónica Surmo. Traductores Alice Banks, Andrea Macías. Nuestra artista residente, Mitana Boykova. La imagen de Hablemos Escritoras es gracias a Enigma Diseño, la plataforma de Nasolab, y el tema y la música original, Nando Garza. Yo soy Adriana Pacheco y les mando un caluroso abrazo desde Austin, Texas. Todos los derechos reservados 2025.